Quiero hablarles en este día del último altar. El último altar. Le he venido hablando de todos los altares, hablamos de reyes, de sacerdotes, de los pastores, hablamos de todo esto. Y quiero decirles algo bien importante. Hace unos días se celebró el día de Rosh Hashanah. ¿Qué es ese día? Ese día es el día, ¿verdad?, del nuevo año para el calendario judío. Pastor, ¿y por qué nosotros estamos celebrando el gregoriano? Usted no se complique por eso. Lo que yo quiero mostrarle a ustedes algo como introducción a lo que yo voy a hablar es que este tiempo, ese Rosh Hashanah, está marcando tiempos cruciales. Nosotros entendemos que Israel es el reloj profético de la iglesia. Amén. Así que todo lo que va aconteciendo con Israel, nosotros tenemos que estar atentos porque vienen cumplimientos. Diga cumplimiento. A partir de Abraham, Dios hizo una escogencia, lo sacó de Ur de los Caldeos, de una ciudad idólatra, y empieza Dios a hacer un proceso y dijo: en ti serán benditas todas las naciones. Amén. Diga todos. Dios estaba hablando al mundo entero que iban a ser benditas las familias en Abraham. Entonces, cuando esto sucedió, tiempos después conocemos la historia que Dios entonces levanta el tabernáculo, y lo hablé la semana pasada con Moisés, y hizo la promesa de que vendría el Mesías. Y en ese tabernáculo que el Señor le da la instrucción a Moisés, resulta que aquí empieza a suceder algo, que en esa declaran la venida de Jesús, pero también declaran, ¿verdad?, los tiempos que quedarían marcados. Me estoy tratando de llevar a todo lo que he estado hablando. Entonces, cuando entró Moisés, era sombra y figura. Jesús era una sombra y una figura, hasta que vino la manifestación. Y yo cerré la semana pasada declarando que Jesús, ¿verdad?, era de ese linaje, o sea, era el último. Pero pónganme atención, porque hay gente que dice: ay no, pero ¿y por qué los judíos? ¿Y por qué es que ellos son escogidos y todos no? Todos estamos dentro de un esquema. Yo le hablé a ustedes que hay dos Jerusalén, la celestial, ¿verdad?, y la terrenal. Amén. Que está el pueblo de Dios, que ya somos todos injertados, pero también, ¿por qué? Porque el Señor en Moisés ya había distribuido en José las 12 tribus de Israel. De esas 12 tribus, de la tribu de Judá, viene Jesús. Por eso es que nosotros debemos estar atentos, porque Jesús es judío cuando estuvo en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si Jesús era judío, Él celebró las fiestas, pero Él trajo un nuevo pacto. Ahora, ¿estamos obligados nosotros a celebrar las fiestas? No, Pablo lo dice claro en las cartas, y dice: ninguno está obligado a estar celebrando lunas llenas, lunas rojas y todas estas cosas, porque no estamos obligados ni a circuncidarnos, porque o hacemos la ley o hacemos la gracia. Amén. Entonces, en este tiempo Jesús, se escogió a Jesús como judío, y Jesús, siendo judío, ¿verdad?, nos injertó. El profeta Amós, mire lo que los voy a llevar, porque quiero irlo llevando poco a poco. En el profeta Amós, en el capítulo, eso no está en las notas, pero lo voy a leer. En Amós dice, se me extravió aquí déjeme buscarlo. Amós 9:15. Amós 9:15. Y mire lo que dice Amós: yo los plantaré firmemente allí sobre la tierra que les he dado, y nunca más serán arrancados de su tierra. ¿Cuándo? Y dice: lo ha dicho el Señor tu Dios. ¿Quién lo dijo? Mire esto. Así como Dios le da una promesa a Israel, Jesús nos dio una promesa a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? La promesa de Jesús a nosotros nos está diciendo: yo vendré por ustedes.
¿Cuántos están esperando a Jesús? Bueno, entonces todos estamos esperando a Jesús, más porque ya se nos fue revelado como el Cristo, como el último Cordero. Amén. Como el Mesías. Ya para nosotros no es Cordero. ¿Sabe qué es para mí? El león de la tribu de Judá. Porque dice que fue al madero siendo Cordero, pero resucitó siendo león. Cuando Él venga va a rugir como un león y va a estar en ese momento haciendo las cosas. Pero como pueblo, ¿verdad? Y como todas estas cosas que nosotros estamos hablando, de esa generación, Jesús tiene el dominio sobre la promesa. Y Dios le da la promesa a Israel y dice: no los arrancaré. Mire qué está sucediendo. Cuando Dios dice una palabra, usted tiene que creerla. Dios te dice: te bendeciré. ¿Quién lo dijo? Pero es condicionada, diga, es condicionada. Entonces, Dios le da la promesa. Y mire lo que le voy a decir. La gente está creyendo que los tiempos no están corriendo. Y los tiempos están corriendo. Yo le hablé a ustedes hace días atrás acerca de los 4 poderes. Y ustedes me dirán: pastor, está dando muchas vueltas. Es que lo quiero llevar a un punto. Hace unos días, escuchen bien, hace unos días firmaron un acuerdo 3 naciones. Esas 3 naciones se llaman Rusia, Irán y Turquía. Yo les dije a ustedes que Irán y Turquía, sus banderas están ligadas a algo. Amén. Ahora ustedes dicen: ¿qué tiene que ver Rusia? Rusia tiene que ver con lo que dijo el profeta en Ezequiel 37. Es Gog y Magog. Amén. Los que no entienden solamente agarren la palabra y esperen lo que yo les voy a decir. Estos, dice las Escrituras, que rodearán a Israel y la acabarán. Pero ¿qué dijo el Señor en Amós? Que no serán arrancados de ninguna manera. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora mire lo que les voy a decir. Irán ataca a Israel. Dice que mandaron más de 200 misiles. De estos 200 misiles solamente lograron impactar unos pocos. ¿Y sabe qué dijo el presidente de Rusia, Putin? Dijo: jamás en la vida he visto algo así. Dios, a una nación tan pequeña, el mundo le tiene miedo. ¿Pero por qué le tiene miedo? Porque saben que hay alguien que los está cubriendo con un poder sobrenatural. Ahora, esa es la promesa que está sobre ellos. Pero en nosotros hay una promesa más poderosa, que es la sangre del Cordero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso le voy a hablar del último altar. Y este último altar tiene una relación con todo lo que está aconteciendo. Ahora, ¿por qué Rusia, no siendo de los países árabes, se alía? Si usted busca las noticias, usted se va a dar cuenta que la alianza viene por estrategia. Diga, estrategias. Yo les dije a ustedes hace un tiempo atrás que las guerras se ganaban con estrategias. Amén. Y que entre las estrategias de guerra, lo primero que ellos querían destruir era las cabezas. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ¿qué pasó? Que Israel le dio en la cabeza a Hezbolá. Y ahora están temblando. ¿Qué es lo que hay que orar? Orar simple y llanamente porque, mire, iglesia, ¿por qué yo les estoy llevando a esto? Porque el mundo está cambiando la percepción y aún los hijos de Dios empiezan a decir estas palabras. No solamente oren por Israel, oren por Palestina, que está muriendo gente inocente, y oren por Irán, y oren. Debemos orar por todos. Amén. Amén. Ahora la pregunta es: las noticias que llegan es la noticia que dicen que Irán está haciendo genocidio. Por eso todas las naciones se están uniendo. Y yo le estoy trayendo todo esto, iglesia, por una sencilla razón.
eso está llegando a un nivel de escuelas y universidades. Y usted tiene que estar atento a qué le están hablando a sus hijos. Hay universidades aquí en los Estados Unidos que están enojados y están siendo pro Israel, o sea, en contra de Israel, perdón. Son semitas, semitismo se llama. Es un semitismo, o sea, están en contra de Israel. Pero nadie sabe qué es lo que pasa. Para que ustedes sepan, cada vez que Israel va a atacar, Israel avisa y les dice: los voy a atacar. Cuando va a ir en territorios, a Hamás le dijo a los civiles, con aviones, con todo, y les dijo: vamos a atacar, sálganse. A los civiles. ¿Por qué le pedían eso? Porque debajo de las casas de los civiles estaban los túneles donde estaban escondidos estos tipos de Hamás. Y los tipos de Hamás hicieron sus guaridas debajo de los hospitales. ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes que la guerra tenía leyes? Israel respeta esas leyes. Israel no ataca hospitales, no ataca escuelas. En cambio, los demás atacan a la población civil sin misericordia. Y usted tiene que entender esto, iglesia. Yo no estoy aquí dándole y poniéndose a favor de... No, lo que estamos viendo es que el mundo está llegando al punto de la llegada. O sea, la guerra está a punto. Esta alianza no es que se va a cumplir Ezequiel 38, donde la guerra de Gog y Magog, la guerra... No, pero ya se están aliando. O sea, lo que yo quiero que usted entienda es los tiempos. Los tiempos se están acercando. Entonces, no podemos jugar ni coquetear con las cosas que el mundo nos está enfrentando. Tenemos que ser entendidos, tenemos que prepararnos, tenemos que seguir trabajando. Por eso yo le estoy enseñando a ustedes muchas cosas, dentro de las cuales yo pido que sea como un tesoro en su corazón, que no estamos jugando. Cada vez que vengo yo aquí al altar, trato de llevarle lo mejor, porque eso es lo que el Señor me trae. Entonces, con esta introducción, ¿verdad? Yo quiero que usted tenga claro algo. Hay que orar por Israel. Hay que orar. Hay que orar por todo el mundo, sí, por la población civil, por toda la población civil, porque son almas. Dios envió a su Hijo a morir por todos. ¿Por quién? Por una promesa que le hizo a Abraham, que dijo: todas las naciones del mundo serán benditas en tu nombre. Pero producto de toda esta división es lo que estamos viendo. Ahora, todo esto tiene que venir el momento en que la iglesia de Cristo se una. Ahora, si dentro de la misma congregación donde estamos no podemos llegar a la unidad, porque estamos discutiendo el uno con el otro, viéndonos mal el uno al otro, no, que es que este no me invitó, que este sí me invitó, que aquel es mi pana, que este esto, que este aquello, y empezamos con eso. Créame, iglesia, que los tiempos no están para estar jugando con eso. O sea, yo creo que son los tiempos de unirnos y, al contrario, decirle al otro: ¿sabes qué? Vamos a trabajar, vamos a buscar al Señor, y no solamente al Señor, hablemos de Cristo en tiempo y fuera de tiempo. Amén. Porque todo esto es parte de lo que el Señor nos está mandando a hacer. Así que quiero hablar del último altar, y dice: el Señor fue crucificado siendo inocente. Este era el Cordero profetizado, pero también era el sacerdote y el rey que había de venir, de acuerdo a Miqueas 5. La semana pasada le nombré la cita en Miqueas 5, donde dice: de Belén Efrata vendrá el Salvador. Pero también Isaías 53 habla de cómo quedaría el Señor antes del sacrificio en el madero. ¿Cuántos han leído Isaías 53? Isaías 53 dice que quedará como raíces de tierra seca. O sea, ese era la imagen que la gente iba a ver de Jesús. No como lo pinta Hollywood, que lo pinta con una gotita de sangre, ojos verdes, casi bien peinado y lo más perfecto. No se hagan esa imagen. Ahorita viene la segunda parte de la pasión de Cristo y dice: resurrección. Ha tenido una batalla legal en todos los medios, porque ¿sabes qué? Yo creo que aún eso es Dios, que no ha permitido el tiempo ni el momento, porque para el momento que se suelte eso, algo en el mundo espiritual se está moviendo y se va a desatar en el mundo entero algo. Por eso yo le estoy diciendo: estemos atentos a lo que está sucediendo. O sea,
No es que, bueno, pastor, como ya viene el Señor, entonces voy a dejar de comer, voy a dejar de trabajar, no voy a ir a la universidad. No, sigamos siendo diligentes, porque dice la palabra que cuando Él venga nos haya siendo así. Quiere decir trabajar siendo bueno mayordomo, cuidando la herencia del Señor, cuidando los hijos, cuidando a los jóvenes y trabajando conforme dice el Señor. Pero entonces eso es parte de lo que dice Isaías, que según esto lo dejarían así. Y ahora en Deuteronomio 25:3 dice cómo lo dejaron, por qué lo dejaron así. Dice que en Deuteronomio 25:3 dice que fue por 39 latigazos menos uno. 39 latigazos menos uno. Pero me puse a investigar un poco acerca de esto. Le estoy hablando del último altar, porque ese último altar fue un altar no preparado, sino por gente con maquinaciones y con intenciones en el corazón macabras, que resulta que fueron los mismos sacerdotes, porque así se tenía que cumplir. ¿Quién preparaba un altar? Diga, un sacerdote. Yo les dije a ustedes quienes prepararon altar. Elías preparó altar, Noé preparó altar, Abraham preparó altar. Pero este último altar lo prepararon gente que decían ser de Dios, pero que tenían su corazón lejos de Dios. ¿Por qué? Porque así nos pasa a muchos de nosotros. ¿Cómo nos pasa, pastor? No, es que yo conozco la palabra, a mí me la enseñaron así, pero dice la palabra en Romanos 12:2, no te conformes, ¿verdad?, a las cosas de este siglo, a las formas de este siglo, sino renovar vuestra mente y vuestro entendimiento para poder saber cuándo es el momento de la venida del Señor. No nos está hablando de otra cosa, estamos hablando siempre. Todos nosotros estamos caminando a la espera de la venida del Señor. Ojo, no a la segunda venida, porque eso va a ser después de la gran tribulación. Estamos hablando de el arrebatamiento. Amén. Que nos vamos a las bodas del Cordero y Jesús viene luego a acabar con eso. Viene a decir, a establecer aquí, a acabar con toda la maldad y a darle por la cabeza al anticristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese es el momento. Ahora, le hemos hablado de santidad. ¿Y por qué le hablo de santidad? Porque usted tiene que saber qué fue lo que pasó en el madero, qué fue el último sacrificio, qué fue la connotación de este último sacrificio. Y mire que según dicen que eran 40 latigazos menos uno. Ahora mire lo que pasó Jesús. Primero pasó el juicio de los hombres. ¿Qué dijeron los hombres? Pecador. Pero ¿qué dijo Poncio Pilato? En él no hay pecado. Amén. Eso para cumplirse una palabra que estaba escrita, que cuando se escogía un cordero para sacrificio, el sacerdote o la autoridad declaraba las palabras diciendo al tercer día, porque Jesús tuvo en el proceso 3 días y yendo a Caifás, a Anás, al otro emperadores y gente, y hasta que llegó al momento, cumpliéndose los 3 días. En esos 3 días, Pilato declaró: este es el cordero que está limpio. Pero yo le dije ya a ustedes que habían 2 corderos, que estaba Bar Jesús y estaba Jesús, ¿verdad? Y que ese Bar Jesús era Barrabás. Y decía que había que agarrar 2, uno para la expiación y otro para dejarlo ir al desierto. Mire, la gente dice: uy, Barrabás se salvó. No, lo que le fue a Barrabás fue ir al desierto. Y vaya a saber qué fue lo que le pasó a Barrabás, porque la Biblia no habla de la historia de ese hombre. Pero él creyó que tuvo la libertad, eso, terrenal sí, pero ganó la espiritual, no lo sabemos. Amén. Entonces, el primer juicio fue con el hombre. El segundo juicio pasó la agonía del Getsemaní. Y luego, ustedes la conocen, pasa la agonía del Espíritu en el madero. Entonces, Jesús padeció en 3 áreas. En el alma. ¿Por qué en el alma? Porque era en el asiento de las emociones. ¿Dónde fue quebrada el alma de Jesús? Diga Getsemaní. Diga Getsemaní. Por eso es que dicen que sin Getsemaní no hay gloria. Y muchos, cuando empiezan a pasar los procesos, es para Dios saber si realmente estás hecho de su esencia. Mire lo que pasa. Si usted está pasando un proceso y se queja y maldice a Dios, usted todavía no está listo. Usted va a seguir siendo prensado
y prensado hasta sacarle el mejor aceite. De lo contrario, usted no va a avanzar. Así que si usted dice esa religión o esa denominación que le predicó a alguna gente, no, es que la vida en el Señor es perfecta, la vida en el Señor es sin problemas, la vida en el Señor es maravillosa, la vida en el Señor es un matrimonio, que feliz, eso es puro amor, ¿verdad? Pero como por ahí está por la canción ahí, amores que matan, ¿verdad? Entonces, todos en un momento estamos creyendo cosas que nos han dicho que no son reales. Por eso es necesario pasar el Getsemaní. El Getsemaní es formar mi carácter. Jesús, ¿qué dijo en el Getsemaní? Murió. ¿Cómo murió? Señor, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros eso? Vamos a la iglesia, hay un mentor, ese mentor corrige, y si usted dice me voy porque me corrigieron, usted va a salir al desierto. ¿A dónde va a ir? Y mire que en el desierto se entra solo. Por eso es que hay gente que dice, uy, no, pero es que yo pasé las que pasé y nadie me llamó. Primero, nadie es adivino. Segundo, la Biblia dice, aquel que está enfermo, llame a los hermanos de la iglesia. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Nadie es adivino. Dígale al que está a su lado, nadie es adivino. Hay que llamar, diga, hay que llamar. Entonces resulta que después que aparecen en la iglesia y aparecen todos pálidos, flacos, dice, ay, casi me muero y usted ni me llamó. Pues no soy adivino. Y vienen resentidos. Jesús no estaba resentido. Jesús en el Getsemaní murió a sus emociones y declaró lo que el Señor estaba declarando: vamos a hacer la voluntad de Dios. Segundo, en su cuerpo. Él tuvo la agonía en el cuerpo, pero no solamente en el cuerpo. Mire lo que es. Cuando hablamos de la agonía en el cuerpo, es hoy día, ¿quién de los que estamos acá, que conocemos en el Señor, saldríamos a la calle desnudo y decía, ay, qué bonito, qué rico? Vamos, levante la mano el que diría, ay, qué rico andar desnudo. ¿Qué sentiría usted si le pasara eso? Mire, no vayamos muy lejos. ¿Quiénes han tenido sueños que de repente usted llega a un lugar y usted se ve desnudo? Y usted dice, Dios mío, ¿y qué hago yo aquí? Y ahí está el pastor y está, uy, está la hermana. Dios mío, ¿qué hago yo aquí desnudo? ¿A quién le ha pasado eso? Y se levanta muerto de la risa. Usted se levanta diciendo, uy, ¿por qué yo estoy soñando esto? ¿Qué sería lo que pasó? Jesús vivió esa vergüenza. Y esa vergüenza la vivió para mostrarnos a todos nosotros que el pecado de la inmoralidad sexual sería expuesto en el madero, en ese último sacrificio. Ese era el plan, no con un guayuco como lo muestran los. Entonces, la vergüenza en el cuerpo primero fue la desnudez. Por eso yo le digo, hombres y mujeres, seamos sensatos a la hora de vestirnos, saber en qué lugar estamos y vestirnos decorosamente, como dicen las Escrituras. Porque no estamos viniendo aquí a exhibirnos, venimos aquí es a adorar al Señor. Amén. Y lo debemos hacer de la manera para honrar al Señor, no para honrar a los demás. Mire, no se me enojen, mujeres. Los hombres andamos con la misma ropa y nos va igual. Aquí yo no, ningún hombre ha llegado a decirme, ¿viste que fulano de tal vino con la misma ropa la semana pasada? Nosotros no hablamos de eso. Nosotros hablamos del fútbol, nosotros hablamos de los planetas, hablamos del carro, hablamos de todo. Menos, ¿viste Luisito que vino hasta peinado igual? No, pero las mujeres ahí van. ¿Vistes las mismas sandalias? Y ya se le enchueca el pie porque ya están viejas. Tiene 1 año con las sandalias. Se visten para el esposo,
Sean sinceras, mujeres, digan no. Usted se viste para que la otra no la critique. Si usted ya maduró, a usted le va y le viene. Amén. Pero cuando usted venga, venga como dice las escrituras, decorosa, ataviada, hermosa para el Señor, para agradar al Señor. Después del Señor, si usted es casada, usted tiene que agradar a su esposo. Amén. Y si el esposo le dice, amor, me parece que esa ropita no está de acuerdo a la iglesia, ¿qué debe usted hacer? La cargo yo, no usted. Yo me siento bien así. Me estoy metiendo en un rollo pero esto tiene que ver con la muerte. Esto tiene que ver con la muerte, la obediencia y la sumisión. Jesús fue obediente y sumiso hasta la muerte. El cordero del último altar hizo todas estas cosas y nosotros tenemos que hacerlas. Amén. Sin enojarnos. Entonces, ¿qué más sucedió con Jesús en su cuerpo? Dice la palabra en el libro de Romanos, Juan 19:23, que los romanos echaron suerte de las vestiduras. Quiere decir que Jesús quedó totalmente desnudo, además de haber sido latigado y dejarlo como raíces de tierra seca. Me puse a investigar y en Deuteronomio 25:3 dice que eran 40 latigazos menos uno. Ahora, esa según la ley judía. Si los judíos lo latigaban, eso era lo que iba a recibir el pecador. Pero ¿quién latigó a Jesús? ¿Los sacerdotes? ¿Los judíos? ¿Y sabe qué dice la historia? Que los romanos daban de 120 o hasta donde ellos dijeran paren. Entonces, estamos hablando que si a Jesús lo dejaron como raíces de tierra seca, es posible, oiga bien lo que le voy a decir, no vaya usted a decir el pastor es un hereje y esté yendo en contra de la palabra. Estoy explicando, según la ley judía eran 40 menos 1. Pero los que lo latigaron a Jesús no fueron los judíos, fueron los romanos. Y los romanos eran 120 latigazos o hasta que ellos quisieran parar. Pablo, ¿y por qué yo hago esta relación? Pablo dice que fue latigado. Y Pablo no quedó como raíces de tierra seca. Ahí es donde yo me puse y decía, Espíritu Santo, muéstrame, ¿por qué esto viene ahora? Porque le soy sincero, para mí fue nuevo en el estudio que estaba haciendo. Y se los quiero compartir. Pablo no quedó como raíces de tierra seca. ¿Y quiénes latigaron a Pablo? Los judíos. Quiere decir que al Señor es posible que no fueron 39, que fueron muchos más, para haberlo dejado como lo dejaron. Entonces usted no tome menos el último altar, el madero. De eso es lo que yo quiero hablarle hoy, de que usted entienda hasta la profundidad de lo que el Señor hizo. Y ahora viene una parte que esa sí me quebró y me conmovió. Y yo le decía, Señor, perdóname, porque aún en nosotros, dice Pablo, que cuando que hacemos lo que no queremos hacer, eso hago. Porque este cuerpo pecaminoso me lleva a hacerlo. ¿Cuál es uno de los pecados de nosotros? Lo primero y lo más fuerte en nosotros se llama desobediencia y rebeldía. La desobediencia y la rebeldía. Porque todos queremos hacer como a nosotros nos da la regaladísima. Y el último, Jesús, le estoy diciendo lo que vivió en el cuerpo. Vivió en su alma, en su cuerpo, pero también vivió en el espíritu algo muy fuerte. Y dice, el espíritu se sintió solo por la muerte espiritual. Diga, muerte espiritual. Jesús en el madero tuvo una muerte espiritual. Ojo, porque usted puede asociar cosas diferentes. No estoy diciendo que el espíritu de Jesús murió, porque el espíritu de Jesús no muere, ni el de nosotros. ¿Cuántos dicen amén?
El espíritu del hombre no muere. Dice que van a ser eternos. Pastor, pero ¿y los que pecan? Espiritualmente mueren. Porque dice las Escrituras que unos seremos eternamente con el Señor, pero otros también serán eternamente en el fuego que arde con fuego y azufre. Amén. Quiere decir que hay dos lugares eternos. Y eso lo saben toda la iglesia, se ha predicado por años. Pero Jesús experimentó en su cuerpo lo que era la muerte espiritual. Mire lo que dice esto. Dice, ¿por qué sucedió esto? Porque por Adán entró el pecado, pero por Jesús fue redimido. Y Jesús fue vestido del pecado voluntariamente. Sí, el Padre lo vistió. Pero ¿qué pasa cuando usted se viste de pecado? ¿Qué pasa? Hay una muerte. Usted está muerto a los delitos y pecados. ¿Qué dice las Escrituras? Por cuanto estaba muerto en mis delitos y pecados, y ahora el Señor me ha restaurado, me ha llevado una vida nueva. Entonces quiere decir que había una muerte. Jesús estaba experimentando su muerte espiritual allí en el madero. ¿Y producto de qué? ¿Producto de que él era pecador? No, porque las mismas Escrituras dicen que fue puro, fue sin mancha, fue sin pecado. Es más, dice sin pecado original concebido. Jesús era la ofrenda perfecta. Ahora la pregunta es, la pregunta que todos a lo mejor se están haciendo allí en su mente, dice: por Adán entró el pecado y por Jesús fue redimido. Pero Jesús fue vestido del pecado por la humanidad para con nosotros, o sea, para ser libre nosotros. En 2 de Corintios 5:23 dice esto: y de esta forma ser redimidos y justificados del Padre. Además, en el libro de Gálatas 3:13 dice que hay una maldición. Y dice: maldito todo el que muere en un madero. O sea que Jesús no solamente se hizo pecado, sino que se hizo maldito. En una palabra, cuando a usted le dicen feo, ¿usted no se siente bonito? ¿Usted lo siente rico? Dice: ay, qué rico que me estén diciendo feo. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en nosotros hay algo que no queremos morir y que no queremos recibir lo malo. Queremos recibir es lo bueno del Señor. Entonces, el Señor está preparándose para esto. Dice: para que alguien muera, debe morir espiritualmente primero. Nadie puede experimentar una muerte natural hasta que no haya una muerte espiritual. Nadie. La muerte eterna para un ser humano es en la muerte espiritual. Y mire lo que dice las Escrituras. ¿Qué es estar muerto? Para que alguien muera, debe morir espiritualmente primero. Adán murió primero espiritualmente. ¿Por qué murió primero? Porque él dejó entrar el pecado. ¿Qué hizo? Murió, ¿verdad? Y luego Jesús regresa para tomar el poder de la muerte y vencerlo. Hebreos 2:14 dice lo siguiente: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, que es el nuevo pacto, él también participó de lo mismo, para destruir mediante la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a saber, el diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Si usted está pecando, usted le está sirviendo a su papá el diablo. No, pastor, es que yo tengo una lucha. Pero la lucha, ¿sabe dónde se vence? En el altar. Pero ¿qué te dice el diablo? Cuando entras por allí, el servidor no te atendió bien, tú vienes con la intención de dejar esa muerte aquí en el altar, pero por esa acción en la puerta, tú te regresas y te vas. O vas a la iglesia, se está predicando y crees que el pastor la tiene cogida contigo, la tiene aplicada a ti y te vas.
Y resulta que Dios lo que te está diciendo es: estoy hablándote en mi amor, porque dice: al que el Padre ama, el Padre corrige. Amén. Amén. Ahora, ¿cuántos quieren ser corregidos? Pero ¿cuántos quieren ser corregidos aún por el pastor? Porque es que no hay otra forma, iglesia. Un director técnico, ¿para qué está el director técnico de un equipo de fútbol? Para ver los detalles del juego. ¿Los 11 jugadores pueden ver lo que está ocurriendo en el terreno de juego? No, para eso está el entrenador afuera y está viendo las fallas que tiene el uno, el otro. Corrígeme aquí, muévete para acá, no te pares ahí, métete allá, agarra aquel. O sea, así es. Y lo comparo con esto para que tengamos un lenguaje entendible. Amén. Ahora, no estamos diciendo que el Espíritu de Jesús murió, sino que Jesús murió espiritualmente por causa del pecado que lo cubrió. El Espíritu nunca muere, porque todos venimos de Dios, salimos de Él y volvemos a Él, y los que lo reconocemos como nuestro Padre, y los que también estarán en un lugar eterno, pero también en un lugar de tormento y juicio. Ya lo dije. Ahora, Jesús se viste del pecado y Él tenía que ver con la muerte. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. O sea que Jesús se le declaraba una muerte por causa del pecado suyo y mío. ¿De quién? Diga mío. El pecado suyo fue puesto en Jesús. Pero hay gente que no lo entiende. Entonces miren lo que pasa. Por eso yo le estoy diciendo a ustedes: el que está pecando y constantemente está pecando, está diciendo que el sacrificio del madero no fue suficiente. Y me vale. ¿A mí qué? Yo no lo mandé a morir a Jesús por mí. Eso es un corazón altivo y orgulloso. Y Dios rechaza a los corazones altivos y orgullosos. O sea que no solamente ahora es tu pecado, sino tu orgullo te aleja de Dios. ¿Me está entendiendo? El Señor dio una instrucción a Adán en Génesis 2:17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Lo dijo Dios a Adán. Amén. Ahora fíjense que buscando el original, en el original hebreo dice: muriendo morirás. Y esto me llamó la atención, porque dije yo: ¿cómo muriendo morirás? Ahora allí es donde se entiende que cuando uno muere espiritualmente, lo que le pasó a Adán al desobedecer a Dios, lo que le viene es la muerte física total. ¿Me explico? Entonces estamos en una posición, iglesia, que cuando yo empiezo a renegar, empiezo a separarme de Dios, empiezo a decir: no, hoy no voy, hoy para qué, hoy van a hablar lo mismo, eso ya yo me lo sé. Gente que va a la iglesia por años, no sirven, y lo que hacen es entorpecer la labor del Señor, haciendo comentarios necios delante de gente nueva en el Evangelio. ¿Y sabes qué están ustedes provocando? Una muerte espiritual en esas personas, que eventualmente se convertirá en una muerte natural. Esto es peligroso, iglesia. Por eso la palabra dice: seremos juzgados por todo lo que hayamos hecho en este cuerpo. ¿Por qué seremos juzgados? Por todo lo que hayamos hecho en este cuerpo. Y también seremos juzgados por todo lo que haya salido por esta boca. El cielo tiene un cuaderno. Pánfilo. Sí, Pánfilo dijo esto del hermanito, maldijo al pastor, maldijo a la hermana, golpeó a la esposa, maldijo a la esposa, le dijo vagabunda. Y empieza el Señor a anotarle a Pánfilo todos los detalles que salieron por su boca. Por eso, si usted no tiene nada que hablar, cállese. Enróllese la lengua hacia atrás
Porque hay gente que se dedica a esto y lo que hace es matar espiritualmente a los que en algún momento Dios está llamando a través del Espíritu. ¿Sabes qué es triste? Que usted vea que alguien está avanzando en el reino y que usted se encargue de visitarlo y decirle: tenga cuidado, porque ahí en esa iglesia no todo lo que brilla es oro. Usted no conoce al pastor, a la pastora, menos. Usted no la quiere ni conocer a ella. Santo. Así pasa, iglesia. Yo vengo a hablarle en el corazón. ¿Sabes por qué? Porque hay una palabra que Dios me dio en oración a mí y no la puedo soltar, y me dijo: espera el tiempo, yo te la voy a decir cuando la vas a decir. Pero le digo, iglesia, está muy fuerte. Solamente estoy diciendo este último sacrificio para que usted hoy entienda algo maravilloso en Jesús, que por su sangre y por sus llagas nosotros hemos recibido santificación, justificación, perdón del Señor. Pero eso no nos hace jueces. El punto es que eso no nos hace jueces. Mire, el Rosh Hashaná es el año 5785, y cuando busco la traducción en la concordancia Strong, quiere decir piel. ¿Qué es piel? Cobertura. ¿Qué es la piel? ¿No es lo que cubre tu cuerpo? La piel es la cobertura de los músculos, de los nervios, de las venas, de todo lo interior de tu cuerpo. O sea que este año, de acuerdo al calendario judío, lo que Dios está diciendo es: voy a desatar una cobertura sobre Israel. Pero esa cobertura está también con nosotros, porque ya la sangre del Cordero está. Amén. Para ellos es cobertura, pero nosotros ya gozamos de una cobertura, solo que hemos abusado de esa cobertura. Hemos creído que la sangre de Jesús me da a mí derecho de ser juez, y eso no es lo que el Señor nos está diciendo. Por eso, cuidado, porque el convertirte en juez está separándote y muriendo espiritualmente, y puedes tener una muerte física. Entonces, si usted me dice: pastor, no me asuste, yo no lo estoy asustando. Mire, en el hebreo original dice: muriendo morirás. La palabra es la palabra thanatos. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor Jesús. ¿Qué es una muerte? Es una separación. Diga, separación. ¿Qué fue lo que sucedió con Jesús entonces ahí? Mire lo que Jesús exclamó en Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. O sea, en otras palabras: Padre, ¿por qué me abandonaste? Ahí venía la muerte espiritual. ¿Cuántos han dejado de asistir a Dios y se sienten que se están muriendo espiritualmente? Vamos, yo estoy hablándole a los entendidos. Que cuando usted vuelve a llegar a la fuente y usted empieza a conectar, usted empieza a llorar y a llorar y a llorar y no sabe ni por qué, y usted siente un quebranto de ese espíritu y le dice: Señor, perdóname, me había separado de ti. ¿Por qué? Porque afuera sentimos que nos estamos muriendo, pero cuando llegamos a la fuente de agua de vida, ¿qué es lo que empieza a suceder? Empieza a revivir mi espíritu, empieza a revivir mi alma, empieza mi cuerpo aún a ser llenado del poder del espíritu y ser sanado. Porque eso es lo que hizo Jesús en el madero. O sea, ese último sacrificio provoca en ti, en mí, no solo la muerte, la vida espiritual. Estamos hablando de una vida física, porque el pecado, al salir de nosotros, aún la enfermedad debe salir también. O sea, es tan poderoso lo que este cordero, este último altar, se provocó. Por eso es que dice: lava sabactaní, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otras palabras, es: ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué te separaste de mí? Mire lo que dice: por primera vez y única vez, la deidad se separó. Primera y última vez, la deidad se separa. Padre, Hijo y Espíritu es separado en ese momento.
Y cuando es separado en ese momento, por eso es que Jesús viene a la muerte ahora, y a la muerte física, entregando su cuerpo. Pero sobre Jesús había algo poderoso. Iglesia, yo cuando veía esto yo decía: Señor, esa misma unción o ese mismo poder está en nosotros, porque tu palabra dice que seremos resucitados en el día postrero. Y hay algo maravilloso que está por ocurrir, que la gente todavía no lo logra entender. Están como María, como Marta, cuando el Señor les hablaba y les decía: yo soy la resurrección y la vida. Y ellas decían: Señor, yo sé que en el día postrero. Y todavía Jesús le volvía a decir: María, yo soy. Yo soy. ¿Y qué fue lo que sucedió ahí? Mire lo que es maravilloso. Por primera y única vez la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu se separan. Dice: el Verbo se separó del gran yo soy. Y el Espíritu Santo se separó de Jesús por causa del pecado. Ahora, ¿quién levantó a Jesús de entre los muertos? El mismo Espíritu Santo, según las Escrituras. Dice: el Espíritu de Dios lo levantó de entre los muertos. Ahora, ¿cómo Jesús no muere? ¿Por qué Jesús no muere? ¿O por qué Jesús no se le daña el cuerpo? Es la pregunta que hago. ¿Por qué Jesús no se le dañó el cuerpo? Porque el verbo prevaleció y cuidó al cuerpo de Jesús para que no fuera dañado. Diga: el verbo. ¿Y qué es el verbo? La palabra. ¿Y la palabra de quién? Del Padre. Entonces, como el verbo estaba en Jesús, aunque él duró 3 días en la tumba, el cuerpo no se iba a descomponer, para que se cumpliese las Escrituras donde dice que él estaría como el pan sin levadura o el pan de la expiación. Mira, iglesia, cuando Jesús es resucitado se cumple las fiestas de los panes sin levadura. Jesús era la última ofrenda perfecta, era el último altar preparado para que ni tú ni yo tengamos sufrimiento hoy. ¿Por qué tenemos sufrimiento? Porque nosotros lo buscamos. Porque cuando tú te separas de Dios empiezas a morir. Cuando tú te separas de Dios pierdes la sabiduría y el conocimiento de Dios. Cuando tú te separas de Dios pierdes el entendimiento. Entonces allí es donde te dice: no comas más azúcar, que te va a dar una diabetes y te va a dañar el páncreas y te vas a dañar el hígado. Y dices: no, es que a mí el azúcar me gusta, a mí no me va a pasar eso, porque yo tengo fe. Eso no es fe, eso es negligencia. Eso es ser insensato con el templo del Espíritu Santo de Dios. Mire, si usted no sabe, a pastor hace años leyó un libro, luego lo leí yo, se llama Lo que comía Jesús. Y ahí uno puede entender que aún el Señor en las comidas se cuidaba, porque Él sabía que una comida te debilita. ¿Sí o no? ¿Sí o no, iglesia? Hay veces nos comemos comida recalentada de 4 días y decimos: esto está bueno, esto está bueno. Y después andamos ahí como los opilotes esos que no se pueden levantar, porque es tanta la comida carroña que comieron que no se pueden levantar, y son fáciles, presas fáciles del ave de rapiña. Siendo aves, un animal terrestre se los come. Y así nos está pasando, iglesia. No se ofenda por lo que estoy hablando. Tómelo en el espíritu y entienda qué es lo que yo estoy hablando. Cuidémonos, porque el Señor está hablando de esto. Amén. Amén. Entonces, en esa separación, por eso es que Jesús habla y dice: su cuerpo no podía dañarse, no podía, porque eso era algo impresionante. En el capítulo de Ezequiel 37, del verso del 3 al 5, dijo: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra ¿de quién? De Jehová. Quiere decir: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar en vosotros y ¿sabe quién está en esta situación? Israel.
Israel espiritualmente está muerta. Ellos están caminando bajo una ley, pero no es el tiempo de la ley, es el tiempo de la dispensación de la gracia. Pero ¿sabes qué va a pasar? Que Dios va a levantar a un profeta. Y ahí es donde el Señor le está diciendo ahora a Israel, va a llegar el día en que le va a decir, vivirán esos huesos, porque espiritualmente están separados de Dios. Aunque ellos oran a Dios, aunque ellos creen, no estamos en el tiempo de hablar directo con Dios. Dice que tú puedes hablar con Dios a través del Hijo. ¿A través de quién? Si tú no tienes al Hijo, no puedes llegarle al Padre. Hay muchos que dicen, no, yo creo en Dios, pero no tienes el Hijo. No puedes llegar al Padre. No puedes entrar al trono de la gracia. No puedes recibir el milagro. ¿Y sabes por qué lo reciben? Hay veces gente que no tienen a Cristo en su corazón por la misericordia de Dios, porque Dios dice, ahora me le voy a manifestar yo directamente. Y manda al Espíritu de Dios y dice, vivirán esos huesos. El mismo Dios profetiza, yo lo hago vivir. Yo lo voy a hacer vivir. Yo lo voy a hacer vivir para levantar en él un altar, y un altar que me adore, que me sirva y que me glorifique. ¿Sabes por qué? Porque Él te formó desde antes de la fundación del mundo. Y Él sabe lo que puso en ti, lo que puso en mí. Pero con solamente un chispito de deseo de decir, yo quiero servirle al Señor, allí Dios te toma. Y tenemos que pasar procesos, pasar los Getsemaní. Esta es la palabra profética para Israel. Para Israel, ellos estaban incompletos, están incompletos al no creer en Jesús. El verbo se quedó en Jesús y eso hizo que se preservara su cuerpo. Para ellos tienen una unión hipostática, es una unión inseparable. El cuerpo de Jesús y el verbo tenían esa unión, dice, indisoluble e inseparable. Y esto hace que no pudieran estar separados. Por esto es que el cuerpo de Jesús no se pudrió. Jesús fue al cielo. Esto según la gente. La gente dice estas palabras. No, el hombre que estaba al lado de Jesús fue inmediatamente al cielo con Jesús, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Pero me encuentro que en el original hay una coma. Y el Señor le dice las palabras a este hombre, le dice, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Mire que hasta por eso la Biblia dice, el que le añade o le quite, así sea una tilde, sea anatema. Mire como una tilde o como una coma hace una oración y disfraza o cambia el concepto de lo que se quiere decir. Si usted me está diciendo, pastor, ¿y por qué estamos llegando a este punto? Porque hay un lugar que se llama el Vimac de Cristo y es el lugar de espera. Nadie está en el trono de Dios. Todos los que mueren en Cristo van con Él. Eso dice las Escrituras. Porque Él fue el Cordero del último altar. Y dijo, y una vez y para siempre. Este sacrificio es una vez y para siempre. Efesios 4:9 dice, pero descendió a las partes bajas para el holocausto. ¿Y qué se cumplió allí? Dice que allí cuando bajó a los infiernos, su cuerpo estaba siendo quemado. Y ese olor subía como olor fragante al Padre. Y allí era cuando el Cordero era entregado. Y dice que una parte se la daban los sacerdotes, pero cuando hablamos de holocausto para expiación era completo. Y todo iba a quemarse. Jesús bajó completo a ser quemado. Y ese olor subió de olor fragante al Padre. Y allí es donde se cumplió todo. Ahora, Jesús subió al cielo inmediatamente. Diga no. ¿Cuánto tardó Jesús para subir al cielo? ¿Cuánto tardó? Dice 3 días. Dice, pero María se le presentó y le dijo, no me toques porque todavía no es tiempo de ser yo tocado. Dice que Él subió y el Espíritu de Jesús se manifestó por 40 días. ¿Y qué hizo Jesús? Hablar
de la próxima venida de Él. ¿Y qué dijo? Vayan al aposento alto. Diga, vayan al aposento alto. Hechos 1:8 dice, y estando juntos, unánimes en el Espíritu Santo bajó y los bautizó con lenguas de fuego. Pastor, ¿y para qué lenguas de fuego? ¿Para chismear? ¿Y para hablar mal de los hermanos? Esas no son las lenguas de fuego del Señor. La Biblia dice que hay unas lenguas que se inflaman en el infierno con fuego del infierno. Así que hay dos lenguas. Pregúntele a su lengua frente al espejo: lengua, ¿eres de la de fuego del cielo o de fuego del de abajo? Usted se ríe, pero esa es la verdad, iglesia. ¿Sabes que un simple rumor empieza a rodar, a rodar, a rodar, y todo el mundo lo habla? Hablaba con un servidor y mire, por eso las noticias, yo hasta las noticias dejé de ver. Yo decía, tengo que estar enterado. Ciertas noticias veo que son puntuales, ya las busco en YouTube y investigo. Tal noticia, quiero saber qué está pasando con esta nación, quiero que saber porque son noticias puntuales. Las noticias que vemos hoy en día, ¿cuáles son? Viene el huracán, prepárense, compre de todo, y se vuelve la gente loca. Todavía no entiendo por qué se acaba el papel toalé en vez de acabarse primero la comida. Todavía no entiendo, y no sé si es que comen papel toalé. Gloria a Dios, la picaña no se acaba y cada vez que voy encuentro. Pero el papel no sé por qué. Y la gente se vuelve loca con todo esto. Solo una palabra. Ahora la pregunta es, hay gente predicando y diciendo Cristo viene pronto. Y se dicen, yo sé. Y nadie corre, nadie se prepara. Y la Biblia dice que seamos como las vírgenes sensatas que llenaron sus lámparas de aceite para ser edificados y para preparar la venida del novio. ¿A dónde se espera el novio? Dice las Escrituras que se debe esperar a las puertas. Diga, las puertas. ¿Cuáles son las puertas? Todo lugar donde se predique y se levante un altar de adoración y exaltación al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Él murió como cordero y resucitó como el león. Por eso es que Él nos hizo una promesa y yo estoy esperando a mi amado. Juan, póngase de pie, Juan 14:2. El Espíritu y la novia dicen, ven. 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 ¿Cuántos están esperando al amado? ¿Cuántos están ansiosos que el amado venga? Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Para quién fue a preparar morada Jesús? Diga, para nosotros. Por eso es que necesitamos estar alineados, entendiendo que ese último altar dejó un proceso que es inseparable. Diga, inseparable. Dios no abandonó a Israel aunque está en desobediencia.
Y Jesús mucho menos, porque dice Jesús que se presentó delante del Padre y le dijo estas palabras: ninguno de lo que me diste se perdió, excepto el Hijo, que fue dedicado para perdición, que es Judas. Así que si usted tiene a Cristo en su corazón, no deje morirse espiritualmente. Porque, ojo lo que voy a decir, no es culpa del pastor que usted no venga. Usted no se muere espiritualmente porque el pastor no lo llamó. Usted se muere porque usted todavía no entiende que usted tiene que venir a la presencia. Yo soy igual que usted. Lo que usted viene a buscar, yo también lo busco en secreto para dárselo a usted. Pero yo tengo que buscarlo. Imagínense que yo no tenga nada que buscar y venga a darle aquí cualquier cosa. Y cuando llegue arriba el Señor me diga: todos estos se perdieron, esos van contados a tu factura. Y eso es lo que yo no le pido. Le pido al Señor que me guarde de eso.